El millonario lo perdió todo, y quien menos esperaba fue el único que lo ayudó. El millonario lo perdió todo en un martes, no en una caída lenta que uno puede ver venir. Lo perdió entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde, en el tiempo que tarda un abogado en leer 3 documentos y un juez en firmar 2 órdenes. A las 9, Rodrigo Castellanos era dueño de un grupo de empresas con operaciones en 4 estados, una casa en las lomas de Chapultepec, 2 coches de lujo y una cuenta bancaria con suficientes ceros para que el número dejara de tener sentido cotidiano. A las 4 de la tarde, todo eso había dejado de ser suyo, no por un robo ni por una mala decisión de negocios, por una traición. La traición de la única persona a quien había confiado todo, su socio de 20 años, su mejor amigo desde la universidad, el hombre que había sido padrino de su boda y que había cargado a su hija el día que nació. Aurelio Mendoza había pasado 3 años moviendo fondos, falsificando firmas y construyendo una estructura legal tan compleja que cuando el fraude salió a la luz, los abogados de Rodrigo tardaron 2 semanas en entender exactamente qué había pasado. Y cuando lo entendieron, la conclusión fue la que Rodrigo ya sabía, pero que no quería aceptar. No había manera de recuperar lo que se había ido. Rodrigo tenía 47 años, una hija de 16. Un nombre que hasta ese martes había valido algo en el mundo de los negocios. Después de ese martes, el nombre también empezó a costar. La primera semana, Rodrigo rentó un departamento en la colonia del Valle, con lo que había logrado salvar. Una cuenta pequeña a nombre de su mamá, que por algún milagro legal no quedó atrapada en el proceso. 420 metros en las lomas se convirtieron en 58 en el Valle. Una ventana que daba a un estacionamiento. Una calefacción que funcionaba a medias. Una silla comprada en el mercado de segunda mano de Insurgentes. Se levantaba sin saber la hora. Comía lo que encontraba en la tienda de la esquina. Se sentaba en la silla a mirar la pared. No pensaba en el dinero, pensaba en Aurelio, en las 20 Navidades juntos, en las negociaciones ganadas lado a lado, en las noches de trabajo que terminaban en taquería a las 2 de la mañana. En la cara de Aurelio, el día que nació Valentina, cuando la cargó por primera vez, y dijo con una voz que Rodrigo no le había escuchado antes: «Es lo más perfecto que he visto en mi vida». Ese hombre había firmado documentos para hundirlo durante 3 años, mientras comían juntos, mientras Rodrigo le contaba sus preocupaciones y Aurelio escuchaba con cara de quien está de tu lado. Eso era lo que no podía procesar, no el dinero, la traición. Valentina lo llamó el miércoles de la segunda semana. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien», dijo Rodrigo. La palabra más inútil del idioma español. «No estás bien». «No, no estoy bien». Silencio. «¿Puedo ir a verte?» Rodrigo miró el departamento de 58 metros con la silla sola y la ventana al estacionamiento. «Todavía estoy acomodando las cosas». «Papá, no me importa cómo esté el departamento». El sábado siguiente, Valentina llegó con una bolsa de pan de la panadería cercana al colegio, el tipo de pan que Rodrigo había comido de niño en casa de su abuela y que no había vuelto a comprar en 20 años porque en las lomas había croissants y daneses y cosas más elaboradas. Se sentaron en el piso porque solo había una silla, comieron pan, y Valentina, que tenía 16 años y había crecido en colegios privados y casas con personal doméstico, miró el departamento pequeño y la ventana al estacionamiento y dijo algo que Rodrigo guardó en el pecho para siempre. «No está tan mal, papá. Tiene buena luz por las mañanas». La primera persona que lo ayudó de manera concreta llegó de donde Rodrigo menos esperaba. No fue ninguno de los socios de los años buenos. No fue el abogado de confianza. No fue ninguno de los hombres con quienes había comido en restaurantes de mantel largo.
Fue don Lupe. Guadalupe Reyes Ortega tenía 63 años y había sido el conserje del edificio de oficinas donde Rodrigo tuvo sus corporativos durante 12 años. Un hombre pequeño y de movimientos precisos, originario de Oaxaca, que llegaba a las 6 de la mañana y se iba a las 6 de la tarde. Que siempre tenía el café listo antes de que llegara el primero de los empleados, que resolvía los problemas pequeños, los que nadie reporta porque son demasiado pequeños para un reporte, pero que si no se resuelven, hacen que todo funcione peor, con una eficiencia silenciosa que Rodrigo había notado pero nunca agradecido como merecía. Don Lupe se presentó en el departamento de la del Valle un jueves por la mañana. Rodrigo abrió la puerta sin saber quién era hasta que vio la cara. Don Lupe. Buenos días, señor Castellanos. Traía una bolsa de tela con chiles, jitomates, algo de verdura, un trozo de pollo envuelto en papel, ajo, cebolla. Hierba santa que olía a algo que Rodrigo no recordaba pero reconoció de inmediato como algo bueno. Mi señora hizo caldo anoche, me dijo que le trajera. Rodrigo miró la bolsa, miró a don Lupe. Sintió algo que no supo nombrar, pero que tenía que ver con la diferencia entre lo que uno espera de las personas y lo que las personas hacen cuando nadie las está mirando. ¿Cómo supo dónde vivía? El señor Ernesto me dijo, el asistente de Rodrigo, que había quedado sin trabajo cuando todo se cerró. ¿Puedo pasar? Don Lupe entró con esa calma de quien no va a comentar lo que ve ni a hacer cara de nada. Fue a la cocina de 3 metros con la estufa de 2 quemadores y la alacena vacía excepto por 2 latas de atún y un paquete de galletas. ¿Sabe cocinar, señor? Lo básico. Le enseño algo que no se olvida. Y don Lupe pasó la siguiente hora y media en esa cocina, enseñando a Rodrigo Castellanos Ibarra, que había dirigido empresas con cientos de empleados, a hacer un caldo que calentara de adentro hacia afuera. No habló del dinero. No preguntó sobre el proceso legal ni sobre los artículos del periódico. Solo cocinó y explicó en voz baja por qué hay que tostar el ajo antes de poner el caldo, por qué la cebolla va entera al principio y picada al final, y por qué el fuego lento hace cosas que el fuego rápido nunca puede hacer. Cuando el caldo estuvo listo, se sentaron en el piso porque solo había una silla. Comieron en silencio. Un silencio que no era incómodo, sino del tipo que existe entre personas que no necesitan llenar el espacio con palabras, porque las palabras en ese momento no son lo que hace falta. Don Lupe se fue a las 11. En la puerta dijo, «El miércoles que viene le traigo más cosas. Mi señora dice que un hombre que no come bien no puede pensar bien». «Gracias, don Lupe». Don Lupe asintió con esa sencillez de quien recibe las gracias pero no necesita más que eso, y bajó las escaleras. Los miércoles de don Lupe se convirtieron en el punto fijo de las semanas de Rodrigo. La vida en esas primeras semanas era un mar de abstracciones, procesos legales con fechas que se movían, abogados que explicaban cosas complicadas, llamadas que quería ignorar. Los miércoles de don Lupe eran concretos, verduras que olían a algo, fuego en la estufa, el sonido del caldo a fuego lento. La segunda vez, frijoles de olla. La tercera, arroz rojo. La cuarta, quesadillas con flor de calabaza que según don Lupe su mamá hacía en Oaxaca y que eran lo más cercano a un abrazo que podía comerse. Y en esas horas de cocina, mientras las manos hacían algo concreto, la cabeza empezó a procesar cosas que no había podido procesar en la silla sola mirando la pared. En la 5ª semana, mientras hacían mole, don Lupe dijo algo que Rodrigo no esperaba. ¿Ya pensó en qué va a hacer, señor? Todavía no. ¿Tiene algún oficio? Nadie le había preguntado eso. Los abogados preguntaban sobre activos. Valentina preguntaba cómo estaba. Los conocidos que todavía llamaban preguntaban por el proceso. Nadie había preguntado si tenía un oficio.
Sé de construcción, de negocios de construcción. No sé construir físicamente. ¿Sabe de números? Toda mi vida. Don Lupe siguió moviendo el mole. Mi cuñado tiene una ferretería en Tepito. Necesita a alguien que le ayude con las cuentas. No paga mucho, pero es algo. Don Lupe, yo llevaba empresas de... Lo sé, señor, sin agresividad. Pero ahorita no está llevando esas empresas, y las cuentas de una ferretería son cuentas. Los números son los mismos. Rodrigo pensó en eso 3 días. Pensó en lo que significaba ir a una ferretería en Tepito después de haber tenido un corporativo con vista al bosque de Chapultepec. Pensó en lo que dirían los que todavía lo conocían. Pensó en Valentina. Y luego pensó en lo que don Lupe había dicho sin decirlo, que quedarse en la silla mirando la pared no era una opción. Que empezar desde donde se puede empezar no es una derrota, es un inicio. Llamó a don Lupe el domingo. ¿Cuándo puedo conocer a su cuñado? La ferretería se llamaba El Clavo Feliz. No era broma. Letras rojas y amarillas sobre un letrero de madera que necesitaba pintura desde hacía años, pero que nadie repintaba porque don Fortino, el cuñado de don Lupe, decía que cambiar el letrero traía mala suerte. Don Fortino tenía 58 años, manos grandes y voz directa. Cuando conoció a Rodrigo lo miró 3 segundos y preguntó, ¿sabe usar Excel? Sí. ¿Y QuickBooks? También. Venga el lunes, sin proceso de selección, sin preguntas sobre el pasado. Don Fortino necesitaba a alguien que supiera de números y Rodrigo sabía de números. Eso era suficiente. El primer día, Rodrigo encontró el caos organizado de una ferretería que llevaba 20 años funcionando con un sistema contable diseñado en una libreta de cuadros. Funcional pero sin eficiencia real. Pasó 3 días solo entendiendo el sistema. No para criticarlo, para entenderlo primero. El cuarto día presentó un análisis de las cuentas de los últimos 6 meses. Simple, claro, con 3 ajustes concretos que podían hacerse en 30 días sin cambiar nada fundamental. Don Fortino lo leyó 2 veces. ¿Cuánto tiempo le tomó esto? 3 días de entender y 1 de escribir. ¿Y si fuera su ferretería, qué haría diferente? Rodrigo reconoció la pregunta. Era la misma trampa que él había usado en entrevistas durante años. Y respondió directo, sin la diplomacia corporativa que suaviza las observaciones para no incomodar a nadie. Don Fortino lo miró cuando terminó. Le subo el sueldo la semana que viene. Y se fue al mostrador. Los meses que siguieron fueron los más extraños y reveladores de la vida de Rodrigo. Se levantaba a las 7, tomaba el metro a Tepito, llegaba a las 8, trabajaba hasta las 6, regresaba, cocinaba lo que había aprendido, se dormía a las 10, sin juntas de emergencia, sin llamadas de socios en pánico, sin la adrenalina de los negocios grandes que había tomado por vitalidad durante 20 años y que ahora, desde la distancia, se parecía más a ansiedad crónica. Y en esa vida más pequeña y concreta, Rodrigo empezó a ver cosas que la vida grande había hecho invisibles. En El Clavo Feliz había un empleado de 22 años, Beto, que llegaba todos los días en bicicleta desde Ecatepec porque no alcanzaba para el camión. 2 horas de camino, nunca tarde. Había una señora del puesto de enfrente, doña Carmen, que asomaba la cabeza al mediodía. ¿Ya comió? Y si la respuesta era no, aparecía 5 minutos después con algo en un recipiente, porque según ella era imposible trabajar bien con hambre. Había clientes que llegaban a comprar un tornillo, uno solo, y que trataban esa transacción de 5 pesos con la seriedad de quien sabe que lo pequeño importa, porque lo pequeño es lo que tiene. Rodrigo había pasado 20 años mirando por encima de todo eso, no por maldad, por distancia,
Cuando uno vive en una escala diferente, las cosas pequeñas se vuelven invisibles porque el ángulo desde donde mira no las incluye. Ahora el ángulo había cambiado. Y lo que veía era simple y complicado al mismo tiempo, que las personas de esa nueva vida trabajaban más duro que cualquier persona que había conocido en la vida anterior, con menos recursos y menos reconocimiento, y lo hacían sin queja y sin drama. Esa observación lo fue cambiando despacio. El proceso legal tardó 8 meses. Al final, Rodrigo recuperó una fracción de lo perdido, suficiente para liquidar las deudas más urgentes y quedarse con algo, no con lo que había tenido. Aurelio enfrentó cargos penales. Su abogado negoció un acuerdo, fuera de la cárcel a cambio de restitución parcial. Rodrigo firmó los documentos sin ver a Aurelio, no porque lo evitara, sino porque sabía que verlo no le daría nada que no tuviera ya. El cierre no viene de las personas que te lastiman, viene de lo que uno hace con el tiempo después. Esa noche llamó a don Lupe. Ya terminó. Silencio. ¿Cómo está, señor? Raro. Como cuando termina algo que duró mucho y uno no sabe cómo estar porque ya se había acostumbrado al proceso. Eso pasa, dijo don Lupe. Mi señora dice que cuando algo termina, hay que comer algo caliente antes de decidir nada. Rodrigo se rió. Era la primera vez en semanas. Dígale a su señora que tiene razón. Con lo que recuperó, tomó 3 decisiones. Comprar un departamento en la del Valle, 110 metros, luz natural, cocina de verdad, no Las Lomas, pero suyo. Quedarse en el Clavo Feliz. Don Fortino le ofreció quedarse y Rodrigo aceptó. No ganaba lo que antes, ganaba lo suficiente y hacía algo que entendía de una manera que 20 años en una oficina con vista al bosque no le habían dado. Y llamar a Valentina. ¿Sigues queriendo estudiar arquitectura? Pausa. Sí. Aplica donde quieras. Yo veo cómo. Pausa más larga. ¿En serio, papá? ¿En serio? Valentina entró a la UNAM. No a una universidad privada con nombre reconocido. A la UNAM, que era donde quería ir porque el programa era el más serio y porque había aprendido viendo a su padre reconstruir algo desde cero que el nombre de la institución importa menos que lo que uno hace dentro de ella. Un año después de que todo terminó, Rodrigo tuvo la conversación pendiente con don Lupe, en la cocina nueva del departamento de 110 metros, haciendo algo a fuego lento como siempre. Don Lupe, necesito preguntarle algo. Dígame, ¿por qué vino ese primer jueves? Don Lupe no respondió de inmediato. Siguió moviendo la olla. Mi señora dijo que fuera. ¿Solo por eso? Pausa. No solo por eso. Puso la cuchara en el borde. Lo miró. Usted siempre fue bueno conmigo, señor. 12 años. Nunca me trató mal, nunca me ignoró. Siempre me saludó de buenos días. Una pausa. Hay gente que tiene dinero y que se olvida de que las personas que trabajan con ellas son personas. Usted no se olvidó. Cuando vi los artículos del periódico, me acordé de eso. Eso no es suficiente razón para todo lo que hizo. Don Lupe lo miró con esa calma específica suya. Para mí, sí es suficiente. Y volvió a la olla. Rodrigo se quedó en silencio. Pensó en 20 años de buenos días que nunca había considerado como algo que valiera la pena pensar. Simplemente los había dado porque le parecía lo correcto, sin calcular que algún día iban a importar de una manera que no podía haber anticipado. Pensó en Aurelio, que había sido su mejor amigo y lo había traicionado. Pensó en don Lupe, que había sido el conserje de su edificio y había aparecido con una bolsa de mandado sin esperar nada a cambio. El valor de una persona no está en lo que tiene, está en lo que hace con lo que tiene, y a veces las personas que menos tienen son las que más dan porque han aprendido que dar no se mide en cantidad sino en intención. 2 años después del martes, la cocina del departamento de la del Valle, un sábado,
sol de invierno más bajo y dorado, con esa calidad de luz que hace que los espacios ordinarios parezcan algo más. Don Lupe estaba sentado en la mesa. Valentina había llegado con un tubo de planos bajo el brazo. Beto había venido porque Rodrigo lo invitó, sin más razón que el hecho de que en 2 años había resultado ser una de las personas más trabajadoras y honestas que Rodrigo había conocido. Doña Carmen mandó arroz con leche porque, según ella, una reunión sin postre no era una reunión. Don Fortino llegó con su esposa. No era una celebración planeada. Era lo que ocurre cuando las personas que importan están en el mismo lugar y hay comida y hay tiempo. Rodrigo miró la mesa. Pensó en la mesa de las lomas, en las cenas de trabajo, los proyectos futuros. Aurelio sentado a su derecha, con esa sonrisa que Rodrigo había leído como lealtad durante 20 años. Pensó en esa mesa y en esta mesa. Sabía cuál era la mejor, no la más cara, la mejor. Don Lupe lo miró. Gracias. Era la misma palabra del día del caldo, pero ahora tenía más historia detrás. Don Lupe asintió. De nada, señor. Valentina sirvió el arroz con leche. Beto contó algo de la ferretería que hizo reír a todos. Don Fortino y su esposa discutieron sobre algo que llevaban años discutiendo y que los dos disfrutaban discutir. Y Rodrigo, con la luz dorada entrando por la ventana que ya no le parecía una mala vista, sino simplemente una vista, entendió algo que el martes en que perdió todo no habría podido entender. Que lo que había perdido ese martes era mucho, pero que lo que había encontrado después era más, no más grande, no más caro, no más reconocido por nadie que llevara la lista de lo que importa en el mundo de los corporativos. Simplemente más real, más honesto, más del tipo de cosa que no se va cuando un abogado firma 2 documentos en un martes ordinario, más del tipo de cosa que dura. 3 años después, Don Lupe seguía viniendo los miércoles, no porque Rodrigo lo necesitara como al principio, sino porque los miércoles se habían convertido en algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar exactamente, pero que ambos reconocían como importante. Cocinaban juntos. Hablaban de cosas que no siempre eran urgentes, pero que eran exactamente el tipo de conversación que la vida llena de urgencias raramente deja espacio para tener. Un miércoles de marzo, haciendo tamales, Rodrigo dijo algo que llevaba tiempo pensando. Don Lupe, usted sabía que iba a funcionar. Cuando vino ese primer jueves, ¿sabía que las cosas iban a salir bien? Don Lupe pensó, mientras doblaba una hoja de maíz. No sabía. ¿Entonces por qué vino? Lo miró. Porque era lo que había que hacer, no porque fuera a funcionar, sino porque era lo correcto. Una pausa. Mi señora me enseñó eso, que uno no hace las cosas buenas porque sabe cómo van a terminar. Las hace porque son buenas. El resultado viene después. Rodrigo sostuvo esa frase. La sostuvo mientras terminaban los tamales y mientras los comían en silencio con la salsa verde de siempre. Y la luz de marzo entró por la ventana de la cocina y los tamales olían a lo que olían los tamales de la mamá de Don Lupe, que no podían replicarse del todo, pero que valían la pena cada miércoles. Y Rodrigo Castellanos Ibarra, que había perdido todo un martes y que había encontrado después cosas que no sabía que existían. Pensó que había algo en ese miércoles de tamales y luz de marzo y silencio bueno, que era exactamente lo que la vida se supone que debe ser. No cuando los números cuadran y los contratos se firman, sino cuando uno está en el lugar correcto con la persona correcta, haciendo algo concreto con las manos, y no tiene que ser más de lo que es. Solo eso era suficiente. Fin.